Estamos de vuelta, chicos. Hola. Sí, profe, ya estábamos de vuelta. Bueno, entonces vemos acá este problema del radiador, en donde no hacía falta calcular, o sea, no nos hacía falta el calor específico del aire. ¿Por qué? Porque teníamos todas las temperaturas, tanto de entrada del fluido caliente, del agua, que es fluido caliente, y el aire también, que es el fluido frío. Con eso se puede calcular la diferencia media de temperatura logarítmica, que nos da 47,5. Por supuesto, tenemos que calcular el factor de corrección, F. Entonces, ustedes ven que acá tienen las ecuaciones, y de acuerdo a la resolución tenemos 0,86 para P y 0,80 para R. Entonces, al final les adherí el- las curvas otra vez para que ustedes puedan tener otra vez a mano, ¿verdad? De tal manera que ustedes puedan fácilmente mirar otra vez cuando están estudiando. Bueno, eh, entonces, teniendo todos estos factores, entramos en la curva y sacamos el factor de corrección. Como el problema nos pedía el coeficiente de transferencia de calor total, entonces despejamos de la fórmula, de esta fórmula. ¿Se dan cuenta? Acá están. Entonces, el calor, el flujo de calor que nos dio 62,93 kilovatios, igual a 62.930 vatios. El área que calculamos era de 0,408 metros cuadrados. ¿Eso dónde está? Acá tenemos 0,408 metros cuadrados. La diferencia media temperatura logarítmica, que también ya calculamos. Y eso nos da un valor de 3.347 vatios sobre metro cuadrado, grados centígrados. ¿Estamos? Y acá nos da una cierta resolución. Nótese que el coeficiente de transferencia de calor total del lado de aire será mucho más bajo debido al área superficial más grande que interviene en ese lado. ¿Estamos? Bueno, acá tenemos otro problema parecido, pero un poquito más engorroso, en el sentido de que tenemos casco, enfriamiento de aceite caliente por agua en un intercambiador de calor de pasos múltiples. El problema dice lo siguiente: se va a enfriar aceite por medio de agua en un intercambiador de calor de un paso por el casco y 8 pasos por los tubos. Un paso por el casco y 8 pasos por los tubos. Los tubos son de pared delgada y están hechos de cobre con un diámetro interno de 1,4 centímetros. La longitud de cada paso por los tubos en el intercambiador es de 5 metros. Y el coeficiente de transferencia de calor total es de 310 vatios sobre metro cuadrado, grados centígrados, por los tubos. Fluye agua a razón de 0,2 kilogramos por segundo y por el casco el aceite a razón de 0,3 kilogramos por segundo. Entonces, por los tubos, agua a 0,2 kilogramos por segundo y por el casco aceite a razón de 0,3 kilogramos por segundo. El aceite y el agua entran a la temperatura de 20 grados y 150 grados respectivamente.
Determine la razón de la transferencia de calor en el intercambiador y las temperaturas de salida del agua y del aceite. Bueno, vamos a ver cómo se hace esto. Acá se toman los calores específicos del agua y aceite como 4,18 y 2,13 kilojoules sobre kilogramos grados centígrados, respectivamente. Bueno, ¿cómo se plantea esto? Entonces, acá tenemos entonces, por un lado, por el casco, esto es el casco. Entra aceite a 150 grados y sale 150 grados y 0,3 kilogramos por segundo. Y el agua entra a 20 grados centígrados con un flujo de masa de 0,2 kilogramos por segundo. Entonces, en este caso, la aplicación del método de la o sea, la diferencia media logarítmica de temperatura, comprenderá tediosas interacciones. Por tanto, el término más adecuado es el método de la eficiencia de la NTU. Es decir, el primer paso en este último método es determinar las razones que de capacidad calorífica los fluidos calientes y frío a identificar e identificar la menor. Entonces, por un lado tenemos que el fluido caliente es igual a la masa por, o sea, se calcula la capacidad calorífica de los fluidos, tanto el aceite como el agua. Y se hace por la capacidad calorífica es igual a la masa por el calor específico. Entonces se tiene, por un lado, 0,3 kilogramos por segundo por 2,13 kilojoules por segundo sobre kilogramo grado centígrado. Y esto es igual a 0,639 kilovatios sobre grados centígrados. Y en el fluido de menor temperatura es 0,2 en la masa por su calor específico, que es 4,18 kilojoules sobre kilogramo grados centígrados. Ustedes ven que esto nos da 0,836 kilovatios sobre metro cuadrado, grados centígrados. Por un lado tenemos que identificar cuál es el valor menor y cuál es el valor mayor. El valor menor es 0,639 kilovatios sobre grados centígrados. De esto se calcula la capacidad calorífica, que es la relación del calor mínimo y calor máximo, calor específico mínimo y máximo. O sea, la capacidad calorífica mínima y máxima. Y eso nos da 0,764. Una vez que tengamos esta capacidad que relacionan los calores de los fluidos caliente y frío, entonces ese valor nosotros llevamos en esta ecuación que para hallar el Q máximo. Pero para eso se elige el calor específico mínimo. Y en este caso, el calor específico, la capacidad calorífica mínima, está representado por el valor del fluido, o sea, está dado por el fluido caliente. Y eso se utiliza para calcular el calor máximo, porque acá después tenemos que ver la eficiencia. En algún lado, acá está. Entonces, vamos a ver cómo hacemos. Se halla entonces el Q máximo, que va a ser igual considerando el calor, la capacidad calorífica mínima, que es 0,639 kilovatios sobre grado centígrado. Y eso
multiplicado por la diferencia de la temperatura de ambas temperaturas, o sea, del fluido caliente menos el fluido frío, en la entrada y entrada. Ustedes, o sea, vemos acá, el fluido caliente entra a 150 y el fluido frío entra a 20 grados centígrados. La diferencia del fluido caliente menos frío, entonces nos da, por el producto del calor específico mínimo, capacidad calorífica mínima, nos da 83,1 kilovatios. Es decir, la razón máxima posible de transferencia de calor en este intercambio de 83,1 kilovatios. Y el área superficial va a ser, ¿qué cosa? 8pi, porque tenemos 8 pasos de tubo, ¿verdad? Y los tubos eran de 1,4 centímetros. Entonces, 1,4 centímetros dividido en 1000 nos da 0,014 milésimas de metros. Cada tubo tiene 5 metros. Y el número de tubos tiene 8 pasos de tubos. Entonces se multiplica por cantidad de pasos y eso nos da un área superficial del intercambiador de 1,76 metros cuadrados. Como tiene 8 pasos de tubo, un paso de casco, entonces el área superficial es de transferencia de calor es de 1,76 metros cuadrados. Entonces, acá tenemos que el área superficial es 1,76 metros cuadrados. Entonces, la eficiencia térmica del intercambiador va a ser igual, la efectividad del intercambiador va a ser igual a la relación el coeficiente global total por el área superficial dividido en la capacidad calorífica mínima. Entonces, acá tenemos que el coeficiente global era dato 310 vatios sobre metro cuadrado, grado centígrado, por 1,72, que es el área superficial calculada, dividido 639 vatios sobre grados centígrados. Y esto nos da 0,854. Bueno, entonces tenemos acá que la efectividad del intercambiador, por un lado, tenemos 0,764 y un NTU de 0,874. Eso se saca del gráfico de eso. Y la relación entonces va a ser la efectividad de 0,47, que era la relación del calor máximo y el calor real. Entonces acá tenemos eso. También se puede determinar la efectividad del intercambiador relacionando como ya tenemos ya la efectividad, epsilon, que es 0,47, entonces podemos calcular la razón de transferencia de calor real, que nos da en este caso 39,1 kilovatios. Por último, se puede determinar las temperaturas de salida de las corrientes de los fluidos fríos y calientes. ¿Cómo vamos a calcular eso? Tenemos entonces la capacidad calorífica, la capacidad calorífica. Tenemos los datos de la temperatura del fluido. A ver un poco. De entrada, la temperatura del fluido frío a la salida no tenemos, pero tenemos el de la entrada. Entonces podemos calcular el de salida, que es en este caso el fluido frío a la salida.
y nos da 68,8 la temperatura de salida del agua. Y la temperatura de salida del aceite, que también podemos calcular por esta misma relación. Este valor nosotros ya habíamos calculado, entonces despejamos la temperatura de salida del fluido caliente, que es igual a la temperatura de salida a la entrada menos la relación flujo de calor que calculamos acá, 39,1 kilovatios dividido la capacidad calorífica, que es 0,39 kilovatios sobre grado centígrado. Y esto nos da 88,8 grados centígrados. Entonces, el agua de enfriamiento se elevará 20 grados centígrados, se elevará de 20 grados centígrados hasta 66,8 grados centígrados. A medida que va aumentando, a medida que va bajando, variando el aceite hasta 88 grados, entonces va a ir también aumentando la temperatura del agua a la salida. Bueno, hay que ver un poquitito, practicar los pasos que hay que seguir. No es complicado, solamente lo primero que hay que determinar son los calores específicos. Esa es la capacidad calorífica. Y se verifica cuál es el menor valor. Y eso después se toma para hallar la razón máxima de transferencia de calor. Una vez que tengamos eso, entonces se halla el área superficial de los tubos, que en este caso es 8, entonces se halla el área superficial del intercambiador. Después tenemos el NTU, que acá tenemos su valor. Una vez que tengamos eso, entonces tenemos la razón de transferencia de calor, que se saca esta relación que habíamos definido anteriormente. Y una vez que tengamos este valor, entonces vamos a ir calculando las temperaturas de salida del fluido frío y del fluido caliente. Acá tienen, empleando siempre la capacidad calorífica del fluido frío y del fluido caliente, en donde nos sale 68,8 para el agua y 88,8 para el aceite. De 150 bajó a 88,8. Bueno, por supuesto existen otras fórmulas también, pero no vamos a complicar tanto la existencia. Sí me interesa otra vez que repetir un poquitito. En este caso, el efecto de la incrustación sobre el coeficiente de transferencia de calor total. Tenemos un intercambiador de calor. Vamos a ver qué tipo es. Se construye un intercambiador de calor de tubo doble casco y tubo, con un tubo interior de acero inoxidable, cuyo K es 15,1 vatios sobre metro grado centígrado, de diámetro interior 1,5 centímetros y exterior 1,9 centímetros. Y un casco exterior cuyo diámetro interior es 3,2 centímetros. El coeficiente de calor por convección es H sub I a la entrada, 800 vatios sobre metro cuadrado grado centígrado sobre la superficie interior del tubo. Y H sub 0, 1200 vatios sobre metro cuadrado grado centígrado sobre la superficie exterior. Interior 800 y exterior 1200. Tiene un factor de incrustación R igual a 4/10 milésimas metro cuadrado por grado centígrado sobre vatios del lado del tubo y 1 milésima de metro cuadrado grado centígrado sobre vatio del lado del casco.
lado casco y tubo. Nos pide determinar la resistencia térmica del intercambiador de calor por unidad de longitud y los coeficientes de transferencia de calor total, el lado interior y exterior, con base a las áreas superficial interior y exterior del tubo, respectivamente. Bueno, como primera providencia, ustedes tienen que saber que la R es la inversa del coeficiente global de transferencia de calor total por su área superficial, por el área superficial. Y es igual también a 1, o sea, el coeficiente global lado interior por su área superficial interior, igual otra vez hacia el lado exterior por su área exterior. Bueno, entonces, el área interior, o sea, el lado interior tenemos que este valor 1 sobre U sub I por A sub I va a ser igual a 1 por el coeficiente de convección H sub I por el área interior más la resistencia, o sea, la R de incrustación del lado de interior dividido su área más el área, o sea, la resistencia térmica del tubo más el valor de incrustación por unidad de área, el lado exterior, más la resistencia térmica que es igual a la coeficiente global exterior por el área exterior. Entonces es un poco engorroso esto de expresar así, pero es fácil, ¿verdad? Yo les recomiendo, si tienen ejercicios similares, primeramente vayan calculando todas las resistencias interiores y exteriores. Posteriormente, van reemplazando en forma unitaria todos los valores que van teniendo. Y finalmente hacen la resolución. Normalmente, me gustaría que hagan por parte, porque la mayoría de las veces la gente quiere hacerlo de una vez y yerran. Fácilmente uno se equivoca. ¿Por qué? Porque implica ya muchos números. Y depende de nuestra máquina y cómo utilizan sus máquinas. La mayoría de las veces se mete la pata justamente por la mala utilización de la máquina. Entonces acá tenemos la resistencia térmica del circuito, que es 0,0532 grados centígrados sobre vatio. Con este valor, nosotros queremos calcular, o sea, teniendo esta resistencia térmica, podemos calcular el coeficiente global de las áreas superficiales de la transferencia de calor. ¿Y cómo consideramos? Primeramente, tenemos que el coeficiente global hacia el lado interior va a ser igual a la inversa de la resistencia térmica calculada por su área superficial. ¿Por qué? Porque a ambos lados es diferente. Entonces ustedes tienen que tener en consideración eso. Entonces, hacia el lado interior, el coeficiente global de transferencia de calor es 399 vatios sobre metro cuadrado grados centígrados. Y el lado exterior va a ser igual a 1 sobre la resistencia térmica calculada por su área superficial. Y eso nos da 315 vatios sobre metro cuadrado grados centígrados.
Entonces, eh, estos son los datos que nos pide calcular. Entonces, recapitulando un poquitito otra vez. Nosotros tenemos que interpretar, para interpretar el problema, también es ideal, lo ideal es dibujar el intercambiador que les da, si es de flujo paralelo o de contraflujo. Una vez que identifican si es flujo paralelo o contraflujo, colocan la entrada del fluido caliente y la salida, las temperaturas. Colocan también la masa, el flujo de masa, a la entrada del fluido caliente, o sea, del fluido caliente, y también el flujo de masa del fluido frío. Y posteriormente pueden colocar también el calor específico del fluido caliente y también del fluido frío. Entonces ustedes tienen todo a mano ya acá. Y para cerrar, entonces hacen su curva y ubican los valores de las temperaturas. ¿Para qué eso? Para identificar los delta T1 y los delta T2. Una vez identificados los delta T2 y los delta T1, entonces se puede calcular fácilmente la temperatura media logarítmica. Y con eso ya es fácil ya después la resolución del problema. Pero esto tiene que hacer y el gráfico. Si ustedes no entresacan sus valores, entonces muchas veces se complican inútilmente y llega la hora de la verdad y uno se pone nervioso y ya se le pierde todos los datos. Se marea todo. Quiero que tomen en cuenta eso, gente, por favor. ¿Sí? Bueno, ¿hay alguna pregunta que quieran hacer? Y seguir paso a paso todo lo que está indicando, Rubén. Y si acá ustedes tienen que procurar repetir los ejercicios en sus anotadores y van visualizando, ¿verdad? Y Sí. vean la mejor forma para resolver, porque también identificar para cada parámetro sus unidades de medida. Eso también es fundamental, porque todos tienen que estar en la misma unidad de medida. Sí. Caso contrario, le va a salir otro valor y no sirve. ¿Estamos? Por ejemplo, tal vez en el examen se le da los valores, ustedes tienen que calcular y seleccionar el valor correcto. ¿Estamos? Sí, profesor. Bueno, ¿hay alguna consulta, pregunta? Profe, el otro libro que usaba, ¿cuál era? ¿Cómo? Aparte de Segel. El otro libro, aparte de Segel, ¿cuál es? ¿Qué usas? Frank Craig, principio de transferencia de calor. Ya. Esos dos es mucho más fácil que el otro de Incropera, complica mucho y muchas veces en el enunciado mismo uno no se da cuenta de lo que le está pidiendo, ¿verdad? Como ocurrió Claro. con un problema que ustedes tenían. Sí. Entonces, para eso, con esto, o sea, con el libro este de Sengel, ustedes manejan bien y no van a tener ningún problema. ¿Estamos? Sí, profe. Bueno, ¿tienen alguna otra pregunta? El examen ya está próximo ya otra vez. Creo que es la próxima semana, última clase y después ya tenemos examen. Así es, 15 días más, o sea, 2 semanas más y después examen. Bueno, entonces hay que ir revisando todo lo que todo todo lo que tienen y vamos a ir discutiendo, ¿verdad? La tarea ¿Estamos? para mañana, ¿verdad? ¿Cómo? El ejercitario es para mañana.
Disculpe, no te entendí, Víctor. El ejercitario es para mañana. El 3 era. Ah, cierto. ¿Y si mañana ¿Eh? 3? Mañana 3. Mañana 3. Bueno, está entonces. Excelente, profe. Bueno, señores, si no tienen otra pregunta, otra consulta, entonces vamos a cerrar acá. ¿Qué les parece? Dale. ¿Ok? Gracias por escucharme y haber participado en la clase. Igualmente, profe. Hasta mañana. Bueno, agradecido. Víctor, ¿tu grupo Sí. cómo está también? Bien, bien. Eh, Estamos. Nelson. ¿Está Nelson? Hola. Parece que no está. Sí ¿Eh? está, profesor Nelson, está con el micrófono cerrado nada más. Ah, bueno, entonces, si le puedo habilitar un poquitito para, si tienen una consulta también para su grupo. Hola, Nelson. Bueno, no me escucha por lo visto. Quedó dormido ya, profe. Parece que se durmió. Bueno, y alguien de ese grupo entonces le transmite a los demás cualquier novedad, ¿sí? ¿Estamos? Y Dale, profe. vayan presentando su tarea, por favor. El profe. Ok, bueno, encantado, señores. Hasta pronto. Cerramos acá entonces. Dale, profe. Hasta luego. Bueno, hasta luego. Chau.